En estas montañas viven unas gentes de extrañas costumbres, protegidas y aisladas del resto del mundo durante siglos. Gran Dragón es su curandero, su adivino. Él es quien todo lo sabe y quien habló con nosotros. Hace 2000 años llegaron dos tribus a estas montañas. Unos eran los Yi, que habían huido de la provincia de Sichuan, y los otros los Han, procedentes del Tíbet. Desafiando las empinadas laderas con sus búfalos, trabajaron las montañas e inventaron los arrozales en terrazas irrigadas. El emperador chino los premió y los bautizó con el nombre de escultores de montañas. Para que todos tengan un arrozal, los Han y los Yi esculpen sus montañas cada año. Pero para cambiar el terreno necesitan el consentimiento de las fuerzas naturales. Para ello acuden al Gran Dragón, porque él es el único con el poder para preguntar al viento, a la lluvia y a las estaciones, y elegir el mejor momento para esculpir una nueva montaña. Veinte siglos se han necesitado para dar forma a esta tierra. A sus gentes les gusta admirarla. Su pasado está grabado en ella. Esta monumental obra no hubiera sido posible sin la ayuda del búfalo. Para trabajar la tierra y mover rocas, para cultivar arroz y como medio de transporte, el búfalo siempre ha estado presente, fuerte como una montaña y tranquilo como las aguas de los arrozales. Cada hombre está unido a su búfalo de por vida. Cuando muere, el animal es enterrado con él. El búfalo de Gran Dragón se llama Inmensa Sabiduría. Nunca se ve al uno sin el otro. Pero Inmensa Sabiduría no es un búfalo cualquiera. Es el mensajero de los espíritus naturales. Gran Dragón observa el movimiento de sus ojos, sus orejas y el balanceo de sus cuernos, y lee las huellas que dejan las pezuñas del animal. En la familia de Gran Dragón han sido adivinos de padre a hijo durante 58 generaciones, y siempre con los mismos búfalos. El arroz es el centro de la vida de los Han. Cada familia tiene unos 100 pequeños arrozales en un radio de 15 kilómetros de la aldea. Normalmente se heredan a través de la familia, pero a veces no saben qué es de quién y acuden a Gran Dragón.
Los arrozales requieren constantes cuidados. No deben secarse, y en un año se aran 5 veces y se rastrillan otras 4, para lo que se debe elegir el momento adecuado. Para eso siempre piden el consejo de Gran Dragón, que tiene que subir a unos arrozales y bajar a otros, donde escucha y aconseja. Hay tardes que no siente las piernas a causa de la fatiga. En el valle, parte de la cosecha se destina al trueque y el resto a alimento. Dependiendo de la altitud, la calidad del suelo y la exposición al sol, se cultivan 13 variedades de arroz, de las cuales 3 son de las pegajosas. Siempre temen equivocarse, por lo que preguntan a Gran Dragón, por supuesto. Las casas no tienen ventanas. El humo tiene que quedarse en el interior, pues ahuyenta insectos y roedores y protege el arroz almacenado en los desvanes. Gran Dragón ha preguntado al viento, a las nubes y a los arroyos. En la próxima luna tienen que esculpir la montaña amarilla. Ahora debe prepararse para este gran proyecto. Su misión comienza mañana. Para empezar, hay que encontrar agua. En esta zona los manantiales están en las cimas. La guardiana del agua protege los manantiales y solo ella conoce los recorridos subterráneos del agua para irrigar la nueva montaña.
La piel del búfalo es muy frágil y se debe mantener siempre húmeda, ya que si no se agrieta y el búfalo enloquece. Después, Gran Dragón tiene que convencer a la tribu Yi para que participe en la obra. Siguiendo el ritual, va a visitar a Viejo Tigre, el brujo de los Yi. La montaña amarilla se esculpirá en la mitad de la ladera norte, zona que queda a medio camino entre las dos aldeas. Los Hanis y los Yis se sirven del eco de las montañas para difundir la noticia. En cuestión de horas, todo el mundo sabrá dónde y cuándo deben comenzar los trabajos. Ha llegado el momento en que Gran Dragón se retira a consultar con sus antepasados, remontándose a la época del primer hechicero, recordando la primera montaña e invocando a las fuerzas que la llevaron a ser esculpida. Entretanto, otro gran dragón ocupa su lugar en la aldea. Por fin llega el gran día. Gran Dragón expulsa a los malos espíritus. Hay que limpiar la aldea. Los malos espíritus se han infiltrado por todas partes, en las calles y en los desvanes, y es necesario ahuyentarlos.
Los Yi piensan que a sus mujeres les quedan mejor los colores vivos. Los Han, por su lado, creen que las suyas ya son bastante hermosas y las visten en colores oscuros. Para el gran día olvidan sus diferencias y, como aquella primera vez, esculpen juntos la montaña. Eso dice la tradición. Las dos comunidades compartirán los nuevos arrozales. El festín de la mesa larga indica el comienzo de la nueva estación monzónica, que será seguida por otras ceremonias. El despertar de los insectos, o los columpios y el nuevo arroz. Y cada vez, Gran Dragón tendrá que decir qué hay que hacer y cuándo se debe hacer. Los escultores de montaña son así. Les encantan las celebraciones y el licor de arroz.
La misión de Gran Dragón casi ha terminado. Ahora debe dar las gracias a las fuerzas de la naturaleza, las protectoras de la montaña amarilla. Para eso debe arar 12 arrozales con su búfalo, inmensa sabiduría. 12 arrozales ofrecidos a la naturaleza. Uno para el viento, otro para la montaña, otro para las nubes, otro para los manantiales. Llegará el día en que el hijo de Gran Dragón ocupe su lugar. Y como siempre, su trabajo será proteger las montañas y los arrozales. Sir!